Buenos días, bienvenidos a todos. Dios ha sido bueno, como cantábamos esta semana, con nosotros ha sido bueno, nos ha sostenido, ha cuidado de nuestra salud y de todos los hermanos, porque no tenemos noticias de que estén mal, así que gracias, Señor. Hay dos frases que me gustaría que recordáramos de estos días pasados. Y una fue: la obediencia de Dios o a Dios es suprema adoración. Y también la crisis nos exige una respuesta. ¿Se acuerdan algunos de los que estuvieron? Hablamos de eso con respecto a la cruz. Yo quiero hablarles de otro tema que muchas veces tenemos, preconceptos. Cuando vemos a una persona callada, tranquila, que no habla, decimos, es una persona madura. Pero cuán equivocados estamos, porque tenemos preconceptos de nuestra enseñanza, tenemos un montón de parámetros que usamos para, inclusive la primera impresión, entonces decimos, esta persona es madura, cuando en realidad puede ser jovial, puede ser alegre, puede ser de múltiples maneras, y esa persona, sin embargo, está caminando hacia la madurez. Pero, ¿qué es la madurez? ¿O qué es el crecer hacia la madurez? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? Lo primero que encontramos es que la madurez es algo que da Dios, pero que tiene condiciones como lo tiene cada bendición o cada cosa que Dios nos habla. En Efesios 4, del 7 al 15, nos habla de 5 ministerios que Dios puso para ayudarnos en ese camino hacia la madurez. Está escrito allí en nuestra misión, y son apóstoles, pastores, dígame los otros 3, maestros, evangelistas y profetas. Allí nos dice que estos ministerios Dios los levantó para ayudarnos en el crecimiento. Dice en el texto, puntualmente dice, para perfeccionar a los santos, para llevarlos hacia la madurez. En 1 Corintios 14, 20 nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y lo leo en la TLA para tener más claro. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero piensen como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. De eso sacamos que es una orden de parte de Dios el camino a la madurez. La madurez se logra a través de irnos pareciendo cada vez más a Cristo, pero no es un esfuerzo nuestro. Es algo que lo hacemos en obediencia. Pablo en Filipenses capítulo 3 nos dice que, hablando de la perfección hacia el conocimiento de Cristo, nos dice que él no lo había alcanzado. El apóstol Pablo, quienes saben, el apóstol Pablo fue enseñado en los mejores lugares y tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Sin embargo, él no lo había llegado. Dice en el Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de su supremo llamamiento en Cristo Jesús. Al igual que Pablo, nosotros vamos en un increscendo. Eliana, ¿está la gráfica por ahí? El cristiano tiene que ir siempre a más. Puede haber planicies, puede haber momentos en que vamos caminando y nos quedamos estancados. ¿Cómo estancados? Aquellas cosas que decimos desierto, aquellas pruebas que nos mantienen, pero la prueba engendra en nosotros otras cosas que la Biblia habla también. Pero tiene que ser como esta gráfica. No puede ser, gracias Eliana, no puede ser una gráfica en la cual vamos increciendo y de repente bajamos. Allí hay pecado. O hay algo que no entendimos. Allí hay algo que nos trancó. Es cierto que los que estamos alrededor de aquel que pasa por eso, no debemos acusarlo, sino que debemos comprenderlo, debemos hablar con él, debemos llevarlo al encuentro con el Señor. Esa es la exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a nuestras vidas. No debemos levantar nuestro dedo acusador. No se olviden que hay 3 que nos apuntan a nosotros.
O sea, debemos no empatizar, porque la situación que él vive no la vivimos nosotros, pero sí acordarnos de que es nuestro hermano y de que Dios nos dice que le comprendamos. Pablo en un momento determinado, hablando del atleta en 1 Corintios 9, nos habla de que el atleta se prepara para llegar a un lugar. Y hace todo su esfuerzo. Sus ejercicios son específicos para la carrera, por ejemplo. Su alimentación es específica para lo que necesita. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como hijos de Dios? Para eso mismo tenemos que dejar muchas cosas atrás. Y eso nos lleva a aprender lo que la palabra de Dios nos dice y a obedecerla. No hay otra manera. Si no obedecemos a Dios, no le agradamos, no le adoramos, tampoco crecemos espiritualmente, porque no sabemos lo que Él quiere para nuestra vida. Sí sabemos que lo tenemos como algo prioridad, pero no podemos llevarlo. Romanos 12, 1 y 2, ¿alguien que lo diga de memoria o que lo lea? Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2, por las misericordias. Gracias, pastor. Gracias. Yo lo voy a leer en la TLA. Esto es no una ecuación, es algo que es una demanda de parte de Dios. Somos sus hijos. No tenemos opción. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. La clave de la madurez es perseverar en aquellas cosas que tenemos por delante. Pero aquellas cosas que como hijos de Dios, de eso sabemos, la oración, la lectura de su palabra, el estudio de su palabra, el servir a otros hermanos, el memorizarla también, porque eso nos va a traer el Espíritu Santo a nuestra memoria cuando algo sucede. Y también hay algo que muchas veces dejamos de lado porque es un tema escabroso, pero administrar nuestros recursos de acuerdo a los principios bíblicos honra a Dios y nos lleva a la madurez. Hay 3 etapas en la madurez y es la de niño, donde es todo demanda, la de joven, donde es todo demanda, pero hay crisis, como hablé al principio, donde empezamos a tener que tomar algunas decisiones, pero ya empezamos al dar. Y la de adulto, donde es el dar. El papá, la mamá, el matrimonio, antes del papá y la mamá, es el dar, el uno al otro. Después vienen los hijos y es el dar. Es dar, todo es dar, todo es dar. Eso es camino a la madurez. Eso es lo que nos habla de lo que tiene que ver con el principio o el camino. Pablo en el libro de los Gálatas habla del caminar o el andar en Cristo. Y en una de las traducciones del hebreo dice que es un paso a paso, un paso a la vez. No es instantáneo. Me acuerdo de una información que recibí que dicen que los pilotos comerciales no pueden tener menos de 40 años. ¿Por qué? Porque tienen cierta madurez y preparación para tomar decisiones que atañen a todo el avión. Dios nos quiere llevar cada vez más porque nos va a poner en responsabilidad, porque ella tiene algo para nosotros específico a lo cual nos quiere llevar. Quiero ponerles un ejemplo que tiene que ver con Sócrates. Unos 500 años aproximadamente, quinto a cuarto siglo antes de Cristo, él decía algo que estaba escrito en la Biblia. Hubo en una oportunidad un hombre que vino, conocido de Sócrates, y le dijo a Sócrates, tengo algo que decirte de un amigo tuyo. Y Sócrates le dijo, bien, te voy a escuchar, pero quiero que pase por 3 filtros antes. 3 filtros, le dijo. Sí, 3 filtros. Lo que vas a contarme, ¿es verdad? Y el hombre le contestó, no lo sé, solo lo escuché. Así que lo que me vas a contar no es verdad entonces. O no sabes si es verdad. Bien, vamos por el segundo filtro.
¿Lo que me vas a contar es bueno? Creo que no. Entonces, no sabes si es verdad y no es bueno. Vamos por el tercer filtro. ¿Es útil a mi vida? ¿Es útil lo que me vas a contar? A lo cual este hombre le dijo, no, no es útil. Entonces, lo que me vas a contar no es verdad. O no sabes si es verdad. No es bueno y no es útil a mi vida. ¿Para qué contármelo? Y le voy a leer lo que dijo Sócrates al final. Toma conciencia de todas las cosas que no pasas por la verdad, la bondad y la utilidad cada día y en cambio las aceptas sin más, aunque sea escuchando cosas pasivamente, como el chisme, la mentira, la queja. Aunque no acciones, eres partícipe necesario de dichas acciones, ya que no le pone freno ni límites. Nos habla Romanos de renovar nuestra mente. Este Sócrates hablaba de cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, llevadas a la práctica en su tiempo. Hoy no deberíamos renovar nuestra mente purificando esto que pasa en nuestra vida. Todo lo que podemos, todo lo que recibimos, tenemos que pasarlo por el filtro de su palabra. Y si no lo sabemos, como dije hace unos momentos, hay hombres y mujeres preparados por Dios en diferentes áreas para llevarnos hacia la madurez. No es opcional. En la medida que nos sujetamos cada día más al Espíritu Santo, entonces nuestro camino cambia. Nosotros levantamos un nombre en alto. Dios se glorifica en nuestras vidas. Y el cambio de todo esto lo ven los demás. No es que yo tenga un compromiso con Dios y es con Dios y nada más. Eso es mentira. Eso es decir, no me quiero comprometer. Cada uno de nosotros va a ver al otro y va a ver su crecimiento. Y va a ver si está estancado o no, porque nos estamos mirando los unos a los otros. Una de las cosas que tenemos el ser humano es el ser muy críticos hacia nosotros y hacia los demás. Y a veces demasiado duros, pero nos estamos mirando. Entonces, cuando alguien crece, lo vamos a ver. Primera Pedro nos dice, segunda Pedro capítulo 1 nos dice, Dios utilizó su poder, esto tiene que ver con los recursos que Dios nos dio para madurar. Su poder para darnos lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino ya maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Estoy leyendo en TLA, la versión TLA. A veces decimos yo no puedo. Moisés dijo, no, Señor, a mí, yo no puedo. Soy el más chiquito, a mí no me ven, no existo. Y tantas cosas que decimos. Sin embargo, el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través del libro de Pedro, nos dice, les di todo para que ustedes crezcan en el conocimiento de Jesucristo, para que ustedes crezcan y vayan a más. Pero no queda allí. El escoger hacer lo que Dios dice es nuestro. El obedecer es nuestra decisión. Muchas veces queremos que Dios obre. Y obre de una manera maravillosa y obre de una manera como milagro. Hay cosas que Dios no las va a hacer así. Él dejó escrito en su palabra y no va a ir contra ella. ¿Cómo tiene que ser cada uno de los pasos que tenemos para dar? Pero no queda así el relato de Pedro, o el escrito de Pedro. En el versículo 5 en adelante nos da pasos para seguir creciendo. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño afirmando su confianza en Dios, esforzándose por hacer el bien, procurar y conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Cristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego. Y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Lo esencial de la madurez espiritual es ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesucristo.
Él fue el varón perfecto. Pero Él también caminó hacia la madurez. En Lucas capítulo 2, versículo 40 en adelante, vemos que dice que crecía y se fortalecía en sabiduría y en conocimiento para con Dios y en favor para con todo el pueblo. Y vean ese increciendo en el texto, en conocimiento y en sabiduría para con Dios y en favor con todo el pueblo. La respuesta a su madurez, teniendo 12 años. Él también pasó por todas las etapas que nosotros pasamos. Por eso Él puede compadecernos de nuestros dolores, de nuestras aflicciones. Él sabe todo lo que vivimos porque Él lo vivió. Pero Él también, como Hijo de Dios, pero como hombre, creció paso a paso hasta llegar a la madurez, que es durante toda la vida. No se desanimen, mis hermanos. Nos vamos a caer muchas veces. Muchas veces vamos a tropezar y quizás entendamos que fue un fracaso. No es fracaso. En el cristiano no hay fracaso. Hay pasos de aprendizaje para llegar a donde Dios nos quiere. Vamos a ir a un resumen. Eliana, por favor. Primero, el crecimiento espiritual o madurez es un proceso de toda la vida. Pablo nos decía en Filipenses que era un camino, que él aún no lo había alcanzado. Y era el que llevaba el Evangelio a los gentiles, el que formaba iglesias, el misionero en el Asia. Sin embargo, él aún iba en camino hacia la madurez. Así que es un camino de toda la vida, no se desanimen. Segundo, no es opcional, es una orden de parte de Dios para nuestras vidas. Quien no quiere madurar, no quiere obedecer a Dios. Y quien no quiere obedecer a Dios, no lo adora, no lo honra. Y ustedes sigan con todo lo que les puede aparecer en sus mentes. No es opcional el camino a la madurez. Es una orden de parte de Dios. Tercero, no es algo nuestro. Dios lo da en base a nuestra obediencia a su palabra. Esto es muy clarito. Si no robás, no vas a tener las consecuencias de robar. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, en nuestras vidas hay cambios que traen paz, que traen libertad, que traen sosiego, que traen gozo, que traen tantas cosas y todos los frutos que habla en Gálatas capítulo 5. Cuarto, todos los recursos fueron dados por Dios al recibir el regalo de la salvación. ¿Se acuerdan que el domingo pasado decíamos que ninguno de nosotros merecemos la salvación? Que no tenemos derecho a ella, pero que Dios nos dio el regalo. Pero junto con ese regalo vino un montón de cosas, decía en el mensaje pasado, incluidas dentro de ello todos los recursos para nuestro crecimiento. Están en su palabra, están en quienes nos rodean, están en el deseo de llevarlo a cabo. Quinto, los pasos para ir en el camino a la madurez están escritos en su palabra. No te los va a dar una persona de su propia opinión, te puede dar su experiencia, te puede enriquecer con su experiencia, como lo hacemos en las células, como lo hacemos en las charlas personales. Mirá, yo en esta decisión, en esto actué de esta manera, o hice esto. No lo había visto, no lo había notado, no me había dado cuenta de verlo desde ese punto de vista. Pero todo está en su palabra. Y si no, aquellos que no están rodeados de cristianos, aquellos que viven como en estos momentos están viviendo en Mozambique, ¿cómo crecen? ¿Cómo maduran si no tienen a nadie? Su palabra. Y muchos de ellos la tienen memorizada, como los chinos, que la memorizan para recordar cada palabra que Dios tiene para ellos. Y el Espíritu Santo hace la obra maravillosa de recordarla. Sexto, no vamos solos. Dios mismo preparó hombres y mujeres para que nos acompañen y enseñen en este camino. Aún así, Dios preparó o va preparando a hombres y mujeres, y ustedes son los que se están preparando para llegar ahí, a esos ministerios, para hacer crecer a la iglesia de Jesucristo, para hacer crecer, para ayudar a madurar a nuestros hermanos que están empezando, que vienen caminando, para llegar también a ese lugar.
Dios quiere una iglesia perfecta, pero para eso lleva a sus hijos al crecimiento y a la madurez. Y séptimo, Dios no pesa tu imperfección o mi imperfección. Él no te juzga por eso, sino por la intención de tu corazón. O como dijo, o como puso el pastor en un mensaje que mandó allí en un WhatsApp, Dios mira tu actitud. Puedes caer 1000 veces, puedes pecar 1000 veces, aún así, Dios te está mirando con amor, porque Él quiere verte crecer. La actitud de tu corazón de equivocarte, reconocer y continuar, es lo que Dios mira. ¿Cuántas veces en su vida David pecó? Sin embargo, miren cómo lo vio Dios, de acuerdo a su corazón. ¿Cuál es o qué es lo que Dios vio en David que era de acuerdo a su corazón? La actitud hacia el pecado, la actitud hacia sus errores, la actitud a no hacer lo que Dios quería, porque era bueno para él. Inmediatamente decía, Dios, perdóname. Y allí verán una de las grandes mensajes de David en el Salmo 51. Límpiame, purifícame. Era un clamor de parte de David. Cada vez que él se equivocaba. Nos vamos a equivocar, vamos a pecar, nos vamos a caer, vamos a trastabillar. Pero allí está Dios, a través de sus diferentes recursos, para levantarnos y para decirnos, sigue, hijo, caminando. Hay una imagen que me viene a la mente en estos momentos, y era un hombre que era minusválido, o sea, tenía algunas deficiencias, y entonces Dios le dijo, ve y empuja aquella roca. Así que él fue y empujó aquella roca por mucho tiempo. Hasta que un día se cansó. Y dijo, Dios, no le he podido mover. Soy un inútil. No, no es así, le dijo Dios. Fíjate hoy cómo estás. Fija tus brazos. Fija tus piernas. Están fortalecidos. Por querer empujar aquella roca. Por empujar aquella roca. No la moviste. Y muchas veces Dios va a permitir en nuestra vida situaciones complicadas o sencillas para forjar en nuestro carácter el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nosotros, el llevarnos a la perfección, a la imagen de Jesucristo. Y para terminar les quiero dejar, junto con el autor del libro de Hebreos, la oración que allí dice. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre de Jesús que derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén.